Buenos días, tenemos hoy el gusto acá en Radio Gráfica FM 89.3 de Buenos Aires, para De Fogón y Fogón, y para Frecuencia 808 de Salinas. Tenemos con nosotros la presencia de Gastón Grisoni. Buen día, Gastón, gracias por recibirnos. No, buen día, Roberto. Muchas gracias a ustedes y por la posibilidad de expresar los puntos de vista de nuestro colectivo y obviamente un saludo cordial a toda la audiencia. Sí, Crisol es la asociación de todas las expresas y de todos los expresos políticos de Uruguay. Congregamos todas las experiencias carcelarias de acá de Uruguay, incluso con algunos compañeros que en el marco del Plan Cóndor también estuvieron detenidos en Argentina. Pero solamente que refieren a las dictaduras militares. Sí, sí. A los únicos presos políticos o ex presos políticos somos los que estuvimos presos en el periodo de la dictadura y del terrorismo de Estado. Eso es, los presos políticos de Uruguay, somos esos y seguimos siéndolos. ¿Cuál es el Crisol cómo es la abreviatura? Crisol es un nombre de fantasía Ah, que surgió por razones históricas que son muy largas. Y básicamente cuando además nos transformamos en una asociación de jubilados y pensionistas expresos políticos para integrar también la UNASPO. Nuestra personería jurídica está vinculada a esa incorporación para colaborar y luchar por cambios, transformaciones, junto con el conjunto de las organizaciones de jubilados y pensionistas de todo el país, más allá de que nuestro colectivo tiene características muy específicas y en parte distintas. Es decir, los temas centrales de Crisol no van precisamente por este lado, pero también somos, por el paso del tiempo, jubilados y pensionistas. claro. Estamos a 50 años del golpe y un poco la pregunta era, ¿qué balance haces de la labor de la justicia uruguaya para juzgar y procesar a los que llevaron adelante el terrorismo de Estado? Bueno, en este sentido es bueno tener presente, sobre todo cuando si abordamos una audiencia no solamente uruguaya, comprender las características del retorno a la democracia en Uruguay. A diferencia, por ejemplo, de lo que pasó en Argentina, que hubo una derrota militar de las Fuerzas Armadas en el marco del conflicto por las Malvinas, ya el retiro de la dictadura acá en Uruguay fue un retiro negociado, planificado, paso a paso, donde se fue pasando a una institucionalidad democrática, pero donde las Fuerzas Armadas seguían teniendo un papel vigilante, activo, comprometido con ese gobierno y que marcaba determinados límites en lo que iba a ser la revisión o el juzgamiento de las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en aquel periodo trágico. En ese sentido, cuando se regresó a la democracia, los partidos tradicionales, el Partido Nacional, el Partido Colorado, pactaron con las Fuerzas Armadas en el marco de una rebelión importante y de decisión de no acatar las citaciones que había empezado a hacer la justicia, se negoció o se aprobó en el Parlamento una ley que era la caducidad de la pretensión punitiva del Estado que ofició como una especie de amnistía encubierta, un indulto para todos los violadores de los derechos humanos durante aquel periodo. Esa ley se aprobó en diciembre del año 1986, promovida durante la primera presidencia del doctor Julio María Sanguinetti, y fue refrendada posteriormente en un plebiscito que se llevó a cabo en abril del año 89, donde la ciudadanía ratificó esa ley. No vamos a analizar todas las causas que podrían explicar esa situación, pero lo cierto es que se ratificó la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, el Poder Judicial quedó sometido a las decisiones del Poder Ejecutivo porque cualquier denuncia
que se hiciera de violación a los derechos humanos, las personas debían, la justicia debía consultar al Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo decidía si esa causa estaba o no comprometida en la ley de caducidad. El Poder Ejecutivo, todas las causas que se presentaron en aquel momento, señaló que estaban comprendidas en el marco de la ley 15.848, ley de caducidad de la pretensión punitiva del Estado, y se paralizaba en esa instancia. Durante más de casi 20 años, el Poder Judicial en este sentido estuvo totalmente sometido a las decisiones del Poder Ejecutivo, dejó de ser un poder independiente porque en estos casos debía acatar las órdenes del Poder Ejecutivo. Esa situación generó no solamente la caducidad, la impunidad desde el punto de vista jurídico, sino que además dejó un contexto cultural y democrático donde del pasado reciente no se hablaba nada. No se difundían lo que había ocurrido, las visiones, los sufrimientos. Esos temas estaban agotados. Y siguió prácticamente una situación de este tipo hasta que en el año 2005 asume la presidencia el doctor Tabaré Vázquez. El doctor Tabaré Vázquez comienza a ingresar a los cuarteles y cuando se presentan algunas causas de la justicia, básicamente la primera causa que se presenta tiene que ver con un pedido de extradición de algunos presuntos o sospechosos de graves violaciones a los derechos humanos en la Argentina. Él entiende que la justicia debe investigar esas causas. Estamos hablando ya del año 2006, 2007, donde el Poder Ejecutivo da andamiento a las situaciones judiciales. ¿Y te En ese recordás qué sentido caso hay que era? tener presente. ¿Perdón? ¿Te recordás qué caso era ese el que inició Bueno, esto? sí, el primer caso así notorio es una causa grande donde se pide la extradición para juzgar en la Argentina de un grupo importante de militares que habían participado en Orlet. En ese grupo estaba José Nino Gabazo, San de Lima, el Conejo Medina, Ramas, Pajarito Silveira, Jorge Arab, este, Cordero, Manuel Cordero, que posteriormente fue detenido y está preso en Argentina, y también el capitán Trócoli y Larcebó. Es una causa, y también Gilberto Vázquez. Es una causa, se pedía la extradición de 8 o 9 criminales, e incluso el Gregorio Álvarez como jefe del ejército. Cuando se tramita eso, el Poder Ejecutivo dice que esta causa no está comprendida en el marco de la ley 15.848 porque son actividades delictivas cometidas fuera del país. Y la ley de caducidad señalaba que era para los casos acá en Uruguay. Eso lleva a que ese año terminen siendo detenidos un conjunto de estos militares, uno de los cuales es hasta el día de hoy Jorge Pajarito Silveira, que sigue recluido desde aquellas fechas. Pero además, la, en esos años se lleva adelante un enjuiciamiento por el asesinato de Nivia Zabal Zagaray, una militante universitaria, profesora de literatura, asesinada en el año 1974 en el Batallón de Comunicación. La fiscal del caso, que era Mirta Guiance, presenta una solicitud, un recurso de inconstitucionalidad de la ley. Y significativamente, la Suprema Corte de Justicia, el 22 de octubre del 2009, declara que la ley de caducidad es inconstitucional, que no se debe aplicar. Es la resolución 365/2009, que es muy larga, muy extensa, pero muy significativa, porque la Suprema Corte de Justicia, y es bueno recordarlo, estaba presidida por el doctor Jorge Chediak. Jorge Chediak ya se jubiló del Poder Judicial
y hoy es un funcionario de confianza del actual gobierno, presidiendo la secretaría que persigue el lavado de dinero. Es decir, estamos hablando de que el que presidía la Suprema Corte de Justicia en aquel momento es un funcionario de la coalición de gobierno y que señaló aspectos muy importantes y de gravitación hasta el día de hoy, porque dice que la ley de caducidad tenía fallas formales y de contenidos. Entre las fallas formales dice que ya, de acuerdo a las disposiciones legales, esa ley no se podía aprobar en ese periodo. Dice que además faltó un voto en la Cámara de Diputados para que pudiera ser aprobada esa ley. Y desde el punto de vista del contenido, decía sustancialmente que era inconstitucional porque le otorgaba al Poder Ejecutivo prerrogativas que eran propias del Poder Judicial. Es decir, que se interfería con el accionar del Poder Judicial, que en nuestro país es un poder independiente. Y un segundo aspecto que era fundamental y vital y que tiene importancia también para en la actualidad, es que esa ley cercenaba el derecho a la justicia de las víctimas directas y los familiares del terrorismo de Estado. Y además, la Suprema Corte, ante otros casos que se presentaron, mantuvo el criterio. Es decir, ya la Suprema Corte de Justicia declaró que es inconstitucional. A raíz de ese fallo 365 fue que se, se terminó condenando a un general en actividad, el general Julio Dalmao, que era un general en actividad y que además era el jefe de la región militar número 4 en actividad. Y se lo juzgó y se lo condenó precisamente por ese crimen y fue uno de los casos más significativos. Posteriormente, además de esto, en febrero del año 2011, la Corte Interamericana de Derechos Humanos pronuncia la sentencia Hellman versus Uruguay, es decir, Macarena Hellman, familiar del poeta argentino Hellman, lleva adelante una causa por la desaparición forzada de su mamá y por su secuestro y su cambio de identidad. Y en febrero del 2011 la Corte decreta la nulidad fáctica en los hechos de la ley de caducidad porque contraviene los compromisos internacionales asumidos por Uruguay. Es decir, que son pasos importantes que se dan en la vida del país y que se orientan básicamente a romper esa impunidad que estaba vigente. Significativamente y a raíz también de este pronunciamiento, el Parlamento uruguayo restablece plenamente la pretensión punitiva del Estado en octubre del año 2011 mediante la ley 18.831, una ley con 3 artículos, pero básicamente el primero restablece plenamente la pretensión punitiva del Estado, es decir, que se anula fácticamente la ley de caducidad y se eliminan todos los posibles obstáculos que podía haber para que el Poder Judicial, que venía desde la dictadura y sin grandes transformaciones, pudiera investigar y empezar a procesar estas causas de derechos humanos. Ok, Significativamente también. ¿cuántas, entonces, ahora que estamos con esta clara visión de lo que pasó hasta el 2011, hoy, ¿cuántos presos por causas de violación de derechos humanos hay en este momento en el Uruguay? Bueno, la cifra exacta es, deben haber aproximadamente unos 30 militares que están procesados, condenados y o formalizados, de acuerdo al marco jurídico. Aproximadamente unos 23, 24 se encuentran detenidos en la cárcel de Domingo Arena, que es una cárcel especial, un centro de reclusión VIP, precisamente
hecho para este tipo de delincuentes, y dos o tres se encuentran en la Guardia Republicana. Es decir, y hay aproximadamente unos 20 y algo de militares que están con prisión domiciliaria. Entre otras cosas, porque toda esta estrategia llevada a cabo por esta gente demoró excesivamente los juicios, y cuando ellos van siendo procesados son con edades muy avanzadas, lo cual no quita que dejen de ser delincuentes, y no quita que también deban estar rindiendo cuentas ante la justicia, y están encarcelados o en prisión domiciliaria. El estatuto de la prisión domiciliaria ya está vigente en la normativa uruguaya desde hace muchos años, y está claramente regulado para aquellas personas que por enfermedades, por razones de edad u otras causas no podrían estar en centros de reclusión, porque eso significa un riesgo para su vida o impide tratamientos médicos. Eso ya está regulado, se puede dar caso a caso, lo determina cada uno de los jueces intervinientes, y en algunos casos se ha otorgado la prisión domiciliaria por la gente que está si gravemente enferma, para que no termine muriendo en la cárcel, como pasó recientemente con el mayor Armando Méndez, que se le concedió la prisión domiciliaria y a la semana falleció en su domicilio producto de una enfermedad. Gastón, y entonces tenemos unos 50 personas que están en este condenadas. ¿Son todos militares y hay policías, hay civiles? ¿Cómo sería el porcentaje? Y la otra pregunta, Bas- ¿son sí, pocos o son muchos? básicamente, Sí. No, no, te ba- pregunto, ¿son pocos o muchos? Haciendo una comparación proporcional con la región, con Argentina, con Chile. nosotros entendemos que el porcentaje de represores o golpistas que han sido procesados en este largo periodo que va desde el retorno a la democracia debe andar cercano a las 75 personas, lo cual, teniendo en cuenta la población de Uruguay con respecto a la Argentina, es significativo. Estamos en el mismo porcentaje de represores, presos. Tenemos que tener en cuenta de que, por ejemplo, en el mayo del 2018, cuando se inauguró el memorial en la Ruta 1, que homenajea a todas las presas y presos, a los presos políticos que estuvieron detenidos en el penal de Libertad, cuando Crisol hace su discurso central, reclama la justicia. Y reclamamos justicia porque en ese momento los represores no eran más de 20. Era vergonzoso que en Uruguay, con más de 20.000 presos políticos, 200 detenidos desaparecidos, 200 asesinados, el número total de represores no llegaba a la veintena. Estamos hablando del 15 de mayo del año 2018. En la actualidad, nosotros hemos llegado a esta cifra, y es bueno tener presente que desde el año, este, en los últimos 3 años, 2022, 2021 y 2020, hubo 60 condenados por la justicia. La gran mayoría son militares. Policías procesados no llegan a 5. Y hay un civil que está procesado por haber participado en las actividades del Escuadrón de la Muerte, que es Miguel Sofía. Interesante, o sea que en estos 3 años se dieron 3 veces más procesados que desde el 2008, ni hablar de antes del 2017, digamos. Por supuesto, desde el 2011, perdón, de un poco antes, porque se había logrado, por esas limitaciones que tenía la propia ley de caducidad, el procesamiento de Juan Carlos Blanco, que fue ministro de Relaciones Exteriores de la dictadura y que participó activamente en los operativos que se llevaron a cabo en el año 76 en la Argentina, en el caso Orletti, en el asesinato de Selmar Michelini, Gutiérrez Ruiz, William Whitelot y Rosario Barredo,
y la desaparición forzada del doctor Liberov, y estuvo vinculado también a la desaparición forzada de Elena Quinteros acá en Uruguay. Ese fue uno de los primeros procesados, al igual que el presidente de facto de aquel momento, Juan María Bordaberry, que fue una causa en ese sentido llevada adelante precisamente por la jueza Mariana Mota, que es una jueza de un enorme valor estratégico y que en el año 2013 fue sancionada de una manera encubierta por la Suprema Corte de Justicia, en lo que fue un mensaje terminante para todos los jueces que pretendían impulsar y llevar adelante causas de derechos humanos. Es decir, en aquel momento, por ejemplo, para tener en cuenta, la Suprema Corte había tenido un viraje hacia la derecha y el presidente de la Suprema Corte de Justicia en aquel momento, el doctor Jorge Ruiz Valpino, dijo que quienes pretendieran llevar adelante las causas de derechos humanos iban a encontrar en esa Suprema Corte de Justicia una muralla. Es decir, que no se iban a poder procesar las investigaciones. Sin embargo, el proceso siguió adelante y hay que hablar, y si una gran lectura que uno saca de todos estos años de militancia y de trabajo, es que la militancia vale la pena. Apostaron a la impunidad y habiendo tenido en el 2015, 2018 una veintena de procesados, al día de hoy hemos superado más o menos la cifra de 75, sin tener en cuenta los pronunciamientos que ya se han llevado a cabo en Uruguay en estos meses del año 2023 y los que se van a seguir procesando en las próximas semanas, porque hay investigaciones pendientes que tienen que ver con el asesinato del doctor Vladimir Roslik el 16 de abril del año 1984. Está la causa el asesinato que yo decía de Gutiérrez Ruiz del 20 de mayo del año 76. Está pendiente una causa por las torturas en el batallón de San José, cuya lectura de la sentencia se va a llevar a cabo el 1 de junio de este año. Es decir, es un proceso que se viene procesando fruto de la militancia, del trabajo, desplegado por los familiares, por las propias víctimas, que son las que tienen que llevar adelante las causas judiciales, siempre con el apoyo de Crisol, obviamente, y del Observatorio Luz y Barburo, que transita en la órbita del PIT-CNT. Qué otros elementos han coadyuvado para que en estos últimos 3 años las causas hayan sido mucho más ágiles que en el pasado? Aparte de lo que expresaba sobre la militancia y el esfuerzo de las organizaciones. Bueno, hay un elemento importante, decisivo, ha sido la creación de la Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. En ese sentido, la creación de esta Fiscalía fue una iniciativa de Crisol, se la planteamos al doctor Tabaré Vázquez en su segundo al gobierno, tuvimos una entrevista el 13 de marzo del 2015 con Juan Andrés Roballo, que era el prosecretario de la presidencia. Solicitamos, entre otras cosas, la creación de una fiscalía para que desde ese lado se centralizara toda la actuación del Estado para unificar los criterios, porque hasta ese momento las causas se tramitaban en diferentes juzgados sin que hubiera una especialización. La aprobación de esa ley fue muy importante en primer lugar porque el nombre mismo que tiene es Fiscalía Especializada en Crímenes de Lesa Humanidad. Es decir, desde el Poder Ejecutivo se transmite un mensaje, se califica todas esas graves violaciones a los derechos humanos ocurridas en aquel periodo, se las califica como crímenes de lesa humanidad que por lo tanto son imprescriptibles e inamnistiables. Es bueno tener presente que hasta el momento la Suprema Corte de Justicia no les otorga a todos estos crímenes aberrantes la tipificación de crímenes de lesa humanidad. Y si la justicia uruguaya ha sido eh,
ha recibido una reprimenda por parte de la Corte Interamericana porque no hay en Uruguay, la Suprema Corte no considera crímenes de lesa humanidad. Y todos los delincuentes que han sido procesados y condenados y formalizados lo han sido mediante tipificaciones propias del Código Penal uruguayo. Por ejemplo, no se tipificó la tortura, si no, se los procesa por abuso de funciones, violencia privada, lesiones graves, lesiones gravísimas, abusos sexuales, pero no se tipifica el delito de tortura. De la misma manera que solamente en estos 35 años, solamente se usó la tipificación de desaparición forzada para el procesamiento del coronel Carlos Calcaño, creo que fue en el año 2012, lo aplicó la doctora Mariana Mota para un caso único que no llegó a tramitarse ante la Suprema Corte de Justicia porque Calcaño, mientras se estaba procesando en las diferentes instancias judiciales, su expediente falleció. Pero a pesar de que Uruguay tiene casi 197 detenidos desaparecidos, se aplicó desaparición forzada. Solamente en una ocasión lo hizo la doctora Mota, que es la oveja negra del Poder Judicial en estos 35 años, o era, ahora por suerte hay otros jueces y juezas muy valientes que realmente están llevando adelante las causas con compromiso, pero bueno, esa es la realidad que tenemos. Y ¿Y la cuál es el Fiscalía cuando preso más empezó, viejo en este momento? ¿Cuánto es la pena más larga que se está cumpliendo? bueno, el prisionero histórico más largo al día de hoy es Jorge Pajarito Silveira, que ha participado, que era teniente en aquella época y está procesado por innumerables causas. Era un lugarteniente de, de Manuel Cordero, de Gabazo, de Ramas, siendo teniente y está preso desde el año 2008 de corrido, porque tiene, ha participado en todas y al igual que el capitán Arab. Son los dos presos que han estado en prisión más prolongada. Arab está con prisión domiciliaria ya desde hace algún tiempo. Es decir, son los presos con un mayor historial de reclusión. ¿Y cuántos estiman ustedes que todavía quedan en los estudios, en los legajos de los juzgados, que están Bueno, todavía es una libres y cifra que vivos? todavía no la tenemos exactamente porque tiene que ver con las peticiones fiscales. Pero, por ejemplo, en la causa Roslik hay unos 9 o 10 oficiales, participantes, que serían, por los cuales se les va a pedir seguramente la formalización. Este, el tema es que además muchas veces, como las causas van muy lentas y esta gente jugó a las estrategias de enlentecer los procesos, de repente al día de hoy está pedida la formalización de 9 o 10 y cuando la justicia se expida, capaz que siguen vivos solamente 2 o 3, como ha pasado en muchas causas. Pero Gastón, pero pensamos que puede haber un número de unos 20, 25 nuevos procesados a medida que se transmiten las causas. Gastón, ¿se podría decir que entonces en el Uruguay se terminó la impunidad? No se puede hacer este tipo de cosas de nuevo porque largo, tarda, pero llega a la justicia. Y por la vía de los hechos se ha avanzado sustancialmente, se perforó la impunidad, pero la impunidad sigue en muchos otros aspectos. Pero desde el punto de vista judicial, es decir, se ha logrado transmitir un mensaje potente a los golpistas de ayer, a los golpistas de hoy y los golpistas futuros. El crimen en Uruguay no paga. Aunque se demore 35 años, los violadores a los derechos humanos van a terminar rindiendo cuentas ante la justicia, van a ser condenados y muchos de ellos van a terminar con sus vidas estando en prisión como delincuentes. Y ese es un mensaje muy potente porque es el resumen que hay que hacer y que es una gran alegría.
porque el derecho a la justicia es necesario a nivel de la sociedad. Todos los crímenes, los delitos tienen que ser investigados, esclarecidos y los responsables sancionados para que reciban el castigo que merecen, pero además para desalentar esas prácticas con visión de futuro. Es decir, la investigación, el esclarecimiento y la sanción de las graves violaciones a los derechos humanos es un camino básico, imprescindible para afirmar las normas de derechos humanos, afirmar la democracia y la institucionalidad. Pero también es un derecho de todas las víctimas a que los torturadores y los asesinos sean juzgados y cumplan con las sanciones que las leyes establecen. Y en ese sentido son los dos aspectos que hay que manejar. Y por lo tanto, Crisol, que es la Asociación de las Expresas y de los Expresos Políticos Uruguay, ha promovido, apoyado y respaldado todas las causas que se han llevado adelante, contando con el asesoramiento jurídico en ese sentido del Observatorio Luz y Barburo, un órgano especializado, porque los abogados que tramitan e impulsan las causas, sobre todo el doctor Pablo Chargoña con su equipo de colaboradores, y teniendo en cuenta que hay una fiscalía que cumple el papel que tiene que cumplir desde el Estado, porque es obligación del Estado llevar adelante estas causas para curarse en salud y evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse en el futuro. Esto es sencillito. Gastón Grisoni, presidente de Grisol, te agradezco muchísimo y muchas gracias por todas estas revelaciones y todos estos resúmenes que nos esclarecen un poco la historia de estos 50 años que estamos ahora conmemorando del fin de la dictadura. Muchas gracias. Muchas gracias y saludos a toda la audiencia, radial y televisiva.